Religiones en Asia. En este video referiré acerca de algunas religiones predominantes en la región de Asia, sobre sus creencias religiosas y el lugar donde predominan cada una. También la importancia que tiene para los asiáticos estas prácticas religiosas. El video se realizó investigando libros, revistas y páginas de compilando la información más importante. Para comenzar, Europa y Asia, a diferencia del resto de los continentes, no están separados entre sí por mares u océanos, por tanto, no tienen límites naturales bien establecidos entre ambos. La definición moderna del límite entre Europa y Asia arranca en el mar Egeo, y sigue a continuación los Dardáneos, Mar de Mármara, Bósforo, el Mar Negro, siguiendo la cuenca del Gran Cáucaso, la parte noreste del Mar Caspio y a lo largo de los montes Urales. Esta ambigüedad en la precisión de su extensión ha causado incertidumbre acerca de qué país, pues aunque existen algunos límites establecidos que separan ambas tierras, hay un total de 7 países que se encuentran en medio, con parte de su extensión en los dos continentes. Ante tal disyuntiva, se decidió considerar a estos países europeos y asiáticos al mismo tiempo. Son los denominados países euroasiáticos o países transcontinentales. El continente asiático está constituido por 48 países, 41 propiamente asiáticos y 7 neuroasiáticos. Estos países son Rusia, Turquía, Kazajistán, Azerbaiyán. El tema de la religión es de esos complicados que incluso se añade a la lista de intocables para no crear discusiones o, en su caso, crear conflictos. Sin embargo, su influencia en las transformaciones culturales que se dan a través de ella o por ella son innegables. Los siguientes datos pertenecen a estadísticas y estudios que han sido obtenidos en el texto constitucional del país, de la web oficial o de algún organismo oficial como la ONU. A continuación veremos un listado con la religión predominante de cada país de Asia. La religión es la forma como la mayoría de los seres humanos creencias y cosmovisiones respecto a su existencia en el mundo. Se compone de códigos, símbolos e historias que intentan explicar el universo y el significado de la existencia. Algunas de ellas organizan sus guías espirituales en jerarquías eclesiásticas, construyen templos y proponen modelos de vida a seguir, una moral y ética determinadas. Asia es un continente de gran riqueza espiritual y de diametral importancia religiosa, ya que las religiones más practicadas en el mundo surgieron de Asia, siendo cuna de las 5 religiones mundiales: el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo. Debido a esto, países asiáticos como Israel, Arabia e India reciben millones de peregrinos todo el año. Otras importantes religiones surgidas en Asia son el Bejaísmo en Irán, el Sintoísmo en Japón, el Taoísmo en China y el Zoroastrismo en Irán.
Entre diferentes pueblos asiáticos también se practica el animismo y el chamanismo. La religión mayoritaria de Asia es el budismo, practicado principalmente en el este y el sudeste asiático. De cerca le siguen el Islam, predominante en el oriente y en Asia central. El hinduismo es otra de las grandes religiones de Asia. Es mayoritario solo en la India y Nepal. El judaísmo es mayoritario en Israel y el cristianismo es mayoritario solo en Filipinas y Timor Oriental, y tiene alto porcentaje en Corea del Sur. A diferencia de otros continentes, la región de Asia es de gran importancia y en muchos países es vista como parte de la identidad étnica, como lo son los árabes israelíes, el enfrentamiento entre hindúes y musulmanes en India, Pakistán y Bangladesh, entre hindúes y budistas, entre musulmanes y budistas en Indonesia o entre musulmanes y cristianos. Son el budismo, que fue fundada hace 2500 años en el norte de la India, siguiendo las enseñanzas de Siddhartha Gautama, o Buda o el Iluminado. Promulga el ascetismo y la meditación para llegar al estado ideal del nirvana, donde no existe dolor. Esta religión tiene cerca de 500 millones de seguidores en el mundo, y China es el país que mayor número de practicantes tiene. Desde que el hinduismo se ha extendido a lo largo del planeta en los 2 últimos siglos, muchos son los templos budistas que pueden encontrarse en distintos países, con sus raíces en la antigua India. Las creencias religiosas y filosóficas del budismo la han convertido en un estilo de vida y en una de las más importantes religiones. El templo budista de Wat Arun está ubicado en Bangkok, la capital tailandesa, y es uno de los sitios más emblemáticos de toda Tailandia. A orillas del río Chao Phraya, este majestuoso templo fue construido cerca del año 1870 por mandato del rey Rama II. En la antigüedad se le conocía como el Templo de la Oliva y cuenta con una escalera central de 86 metros de altura. También ubicado el templo Patha Luang se encuentra en la ciudad de Vientiane, capital de Laos. Este impresionante y lujoso templo está cubierto de oro y se estima que su construcción data del siglo III. El templo se caracteriza por un gran número de esculturas, estatuas y decoraciones de todo tipo referentes a la cultura y la identidad de Laos. Cada año distintos festivales nacionales se celebran a sus alrededores. El Todai Hi, popularmente conocido como el Gran Templo del Oeste u Oriental, se ubica sobre las tierras niponas de la ciudad de Nara. Una de sus principales atracciones es una enorme estatua rocana, usualmente llamado Vyatbutsu, el Gran Buda. Otra de las maravillas de este templo tan sorprendente y sin igual es que está construido por completo de madera, siendo la construcción más grande del mundo hecha con este material. Mahabodhi es el nombre del templo más sagrado del budismo, pues fue ahí donde el Buda Siddhartha Gautama logró alcanzar la iluminación y así convertirse propiamente en Buda. En el año 2002, tan glorioso templo fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido con ladrillos, el templo data nada menos que del año 150 a.C. y aún hoy continúa siendo una de las construcciones más grandes e importantes de toda la India. Su libro sagrado es el Corán, y sus seguidores se estiman en más de 1.100 millones en el mundo, con Indonesia con el mayor número de practicantes y la Meca, en Arabia Saudita, como centro sagrado. Cada musulmán peregrinación a esta ciudad por lo menos una vez en la vida y orientar su posición al rezar en dirección a este lugar. El Islam, como todas las religiones existentes, posee lugares que deben ser considerados sagrados por el culto que los fieles les rinden, bien de forma obligada por creencia en sí o por convencionalismos que van surgiendo a lo largo del tiempo. Estos espacios son honrados en forma de peregrinaciones, siendo la más importante la que se realiza hacia la Santa Santorum islámico, la Meca, la cual comprende las siguientes etapas: la realización de las 7 vueltas alrededor de la Kaaba, centro del gran recinto que es la mezquita de Al-Haram, la absorción del agua del pozo del Zam-Zam y la realización de 7 carreras rituales por las colinas de Safa y Merwa. El hinduismo, con más de 1.000 millones de seguidores,
Es una de las tres religiones más difundidas junto al Islam y el cristianismo. Constituye un conjunto de creencias religiosas procedentes de varios pueblos establecidos en la India. Vishnu, Shiva y Krishna son sus dioses más reconocidos. Tiene una alta presencia en India, Nepal y la isla de Bali, en Indonesia. Tanah Lot es uno de los templos hinduistas más famosos de Bali. Fue construido por un sacerdote durante el siglo XVI y está dedicado a los espíritus guardianes del mar. Templo Virupaksha. Este templo se encuentra en la ciudad de Hampi, en India, y comenzó siendo un pequeño santuario que creció hasta convertirse en un gran complejo religioso durante el mandato de Vijayanagara. Prambanan es el más grande y hermoso complejo de templos hindúes en Indonesia. Cuenta con cerca de 200 templos dedicados a Trimurti, la expresión del dios como creador, Brahma, el preservador Vishnu y el destructor Shiva. Cristianismo. Basado en las predicaciones de Jesús de Nazaret, de origen judío, el cristianismo se inició hace 2000 años en Israel y se ha expandido por los países occidentales, dado su número de creyentes en el oriente asiático en países como China y Japón. Su principal templo religioso es el Estado de la Ciudad del Vaticano. Con la superficie de apenas 44 hectáreas, la Ciudad del Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo, ya sea por el número de habitantes o por su territorio. Su frontera está delimitada por las murallas y en la Plaza de San Pedro por la franja de travertino que une a las dos alas de la columnata. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo. El cristianismo. Sus enseñanzas se basan en la Torá, compuesta por el Pentateuco o 5 libros sagrados, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que también se encuentran en la Biblia. El número estimado de seguidores alcanza los 15 millones, con Israel como la principal nación judía. El templo por excelencia es el Templo de Jerusalén, del que solamente queda el Muro de las Lamentaciones. Por otro lado, las sinagogas son lugares en los que se reúne la comunidad judía 3 veces a la semana. Los varones lleven puesto el kipá, pequeño gorro, o el taí, chal rectangular para cubrir los hombros. Ahí se debaten cuestiones importantes para la comunidad y son centros de estudio. Es importante mencionar que el primer comportamiento religioso surge con los neandertales y la vida social, con objeto de imponer normas y entender el entorno en el que vivían. El conocer acerca de las religiones que predominan en cada uno de los países nos da una visión un poco más completa para entender algunos de los conflictos que puedan llegar a tener 2 o más países, y nos acercan más a la vida social dentro de